No. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes y bueno, pues vamos a compartir unos minutos de comunicación sobre la parte social de una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente a la visión. Gracias ante todo por permitidme compartir con vosotros estos primeros minutos de este viernes, de esta mañana de viernes. Gracias por abrir las puertas a este segundo simposio sobre discapacidad visual. Y gracias también, por supuesto, al área de baja visión de la carrera de optometría de la FES Iztacala. Y por supuesto a la profesora Eva Hernández por permitidme que colabore con vosotros esta mañana de viernes. Bueno, mi nombre es Pedro García Recover, os hablo desde Madrid, en España, soy licenciado en periodismo, doctorando en la UNED, en la Universidad Nacional a Distancia, en un proyecto que lleva por título Aspectos sociales, psicosociales de la atrofia óptica hereditaria de Leber y, entre otras facetas de mi vida, desde marzo de este año soy el presidente de la Asociación ASANOL, que es una entidad de la que vamos a hablar mucho en esta presentación, una ONG una organización no gubernamental que presta servicio y atención a las personas afectadas por la patología poco frecuente que va a centrar esta presentación. Aquí tenéis mi cuenta de Twitter y también mi correo electrónico para cualquier cosa que queráis compartir. Vamos a hablar del índice que vamos a seguir a lo largo de esta presentación. Vamos a hablar sobre las características, los orígenes de esta enfermedad poco frecuente. Vamos a compartir los datos de afectados en España según el registro que tiene ASANOL, la asociación. Hablaremos también de las necesidades del día a día de las personas afectadas. Voy a compartir con vosotros algunos testimonios de las entrevistas personales dentro de la parte cualitativa de la tesis doctoral, testimonios de personas afectadas, padres, madres, hermanos y parejas. Me parece que es muy importante que podáis conocer estos datos, la opinión, cómo sienten las personas según las preguntas que hemos hecho sobre una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida, sin dolor y sin avisar. No manda ningún email, no manda ninguna paloma, no manda ningún aviso. Aparece por sorpresa. Y hablaremos también sobre la importancia del apoyo social en ese tipo de patologías. Bien, terminología que vamos a usar a lo largo de esta mañana. Hablaremos de atrofia óptica hereditaria de Leber, hablaremos de neuritis óptica hereditaria de Leber, hablaremos también de neuropatía óptica hereditaria de Leber y sus siglas en español NOHL y las siglas en inglés Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON. Bueno, pues aterrizando y yéndonos al origen de la enfermedad, os puedo comunicar, sin ir a matices clínicos ni técnicos, pero sí en un tono bastante cercano y divulgativo, que el origen es genético y por el ADN mitocondrial. ¿Esto qué quiere decir? Que el oftalmólogo, el neurólogo, cuando tiene que hacer las pruebas para diagnosticar la enfermedad, la última de esas pruebas es un análisis de sangre para estudiar la genética de la persona. En ese punto aparecen distintas mutaciones y si una de ellas casa con esta enfermedad, aquí estará el origen de la misma. Y el origen es la vía mitocondrial, el ADN mitocondrial que se transmite a través de la madre hacia su descendencia. Hablamos de una enfermedad que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Según los estudios y las estadísticas que tenemos en la asociación y la propia bibliografía de la enfermedad, nos informa que esta puede sucederse en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en la adolescencia. Desde la adolescencia, a los 14-15 años, hasta los 30-35. En España tenemos casos singulares de niños entre los 5 y los 10 años y una señora que la desarrolló en el norte de España a los 67 años de edad.
Es una enfermedad que limita la visión, sobre todo a nivel central, por ese escotoma, por esa mancha que aparece en el ojo, permitiendo que en la periferia, en los laterales, pues tener una visión que nos permite pues tener una buena o razonable movilidad según como sea el grado de visión que nos provoque, que nos permita ese escotoma central. Volviendo a los casos de España, informaros que actualmente, según los registros de la Asociación Asanol, tenemos 63 personas afectadas, de las cuales hombres son 44 y mujeres son 19. Aquí ya estamos dando datos, y es que el 70% son afectados hombres, varones. La prevalencia en mujeres es mucho menor, aunque son ellas las que van transmitiendo la enfermedad a su descendencia. Este es el mapa de situación con respecto a las edades del debut o la edad en la que se diagnostica esta enfermedad. Hablamos siempre de España. Y para que tengáis una idea, una representación de cómo es la agudeza visual de las personas afectadas por el NOL, por el LOM o en concreto la neuropatía óptica hereditaria de Leber, aquí tenéis una imagen de una persona en la posición izquierda, que la vería una persona pues con una visión normalizada. Y la imagen que tenéis incorporada a la derecha, aquí tiene una acuciada presencia, ese escotoma central, bastante acusado, bastante pronunciado, que impide ver qué es lo que ocurre en el centro de la imagen y sí permite pues saber qué es lo que sucede en la periferia, en los laterales de la imagen. Hay personas con un déficit visual bastante grave con este escotoma central, y hay otras personas que tienen este mismo escotoma pero mucho más liviano, mucho más ligero, el cual permite, filtra más información desde el ojo, que pase el nervio óptico y que el cerebro la interprete. Por lo tanto, hay personas que ese escotoma central sí permite filtrar mucha más información, ¿no? De esta manera os informo, os digo que el abanico de posibilidades de agudezas visuales es bastante amplio. Hay personas que, como vamos a ver en la presentación, pues teniendo la enfermedad pueden conducir, y hay otras que, bueno, pues con unas lentes, con unas lupas pueden ver textos, y hay otras que no. Hay otras que tienen que manejarse con un bastón blanco, y tienen que leer a través del sistema Braille. A continuación os presento otro de los problemas que solemos tener las personas con baja visión o con un déficit visual grave, que es el asunto de los contrastes. También lo vamos a ver a lo largo de la presentación, y es esa acera de color gris con ese poste de tráfico, con esa farola también de color gris, además situada justo en el centro de la acera, con lo cual con esa visión central que tenemos prácticamente anulada, pues no quería hacer la broma, pero bueno, vamos a tener bastantes problemas para localizar esa farola en nuestro campo visual, con lo cual vamos a tener golpes, incidencias con este tipo de mobiliario urbano, por la posición justo en el centro y porque no la vamos a ver, y entre otras cosas, y este dato es muy importante, porque no ofrece contraste la farola con la acera. Si tuviera algún tipo de contraste visual, algún tipo de marca de color rojo, color amarillo, pues sí nos ayudaría a identificar ese elemento en la vía. Y a continuación, otro ejemplo, esa fotografía izquierda con un campo visual bueno de una persona con una visión normalizada, y de pronto vemos en la imagen derecha ese escotoma central muy pronunciado que solemos tener las personas con neuropatía óptica hereditaria de Leber. Vamos a exponer un vídeo ahora que representa bastante bien la historia de Juan, un muchacho con la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que nos va a explicar cómo es esta patología poco frecuente. Mi nombre es Juan y tengo 11 años para 12. Estudio sexto de primaria. Me gusta leer, el ciclismo y bajar a la plazoleta con mis amigos después de hacer la tarea.
Si me cruzo contigo en mi barrio y no te saludo, no vayas a pensar que soy un antipático. Solo es que veo poco. Veo poco porque tengo Lon. Ya que no sabes qué es eso, no entiendo, es una enfermedad rara. Oye, rara la enfermedad, que yo soy muy normalito. No te confundas. Es rara porque somos muy pocos en el mundo que la padecemos. Ni siquiera sabemos exactamente cuántos somos. No se sabe por qué. Precisamente ahora estamos conociéndonos los de por aquí. Si quieres saber más, te lo explicaré. Me lo sé muy bien, porque mi maestro de la 11 me propuso contárselo a mis compañeros de clase. ¡Qué corte! A ver, son 4 letras. L-O-H-N. En inglés. Y mi teacher siempre dice que los ingleses, además de conducir por la izquierda, ponen las letras al revés. Así que... N de neuropatía. Ya empezamos con palabras difíciles. El caso es que todo viene de las neuronas, del sistema neurológico. Si tienes LON, como yo, te pueden pasar varias cosas distintas. Atrofia del nervio óptico. Esto de ver poco nos pasa a todos los que tenemos LON. La siguiente solo les pasa a algunos, no a todos, no se sabe por qué. Epilepsia. Distrofia muscular. Problemas cardíacos. El LON está lleno de dudas, se saben pocas cosas. Por ejemplo, a las chicas, a las que les pasa, además de ser menos que los chicos, tienen menos limitaciones. No se sabe por qué. Con todo esto que me pasa, entenderás que estoy cansado de médicos y hospitales. Hereditaria. Lo siento, voy a tener que nombrar otras palabras raras. De esas que tanto le gustan a mi profe de cono. Todos recibimos la mitad de los datos para que se nos fabriquen de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. En plan, pendrive. ¿Mitad y mitad? Pues no. De nuestra madre heredamos algo más. Cada madre regala a todos y cada uno de sus hijos y hijas una copia exacta de una parte de cada célula. Esa parte se llama mitocondria. La mitocondria le sirve a la célula para obtener la energía en plan central eléctrica. Pues fíjate, mi mitocondria y la de todos los que tenemos LON tiene una mutación, o sea, que está dañada. Yo recibí una mitocondria defectuosa de mi madre y mi madre la recibió de mi abuela. Y mi abuela de mi bisabuela, y así siempre. Es curioso, porque somos bastantes en mi familia con esa misma mitocondria dañada. Pero no todos sufrimos las limitaciones del LON. Mi primo Luis ve poco igual que yo. Y sin embargo, mi hermano Fernando ve bien. No se sabe por qué. O de óptica. Con 8 años empecé a perder la visión. A eso le llaman debut. Como cuando un futbolista juega su primer partido en un equipo. Pues resulta que el debut puede ser a edades muy diferentes. A los 7, a los 18, a los 30, a los 60, no se sabe por qué. A todos los que nos pasa coincidimos en que vemos poco. Y vemos muy poco por el centro. De cerca vemos un poco mejor que de lejos. Para compensar, tengo un montón de ayudas que me dio un técnico de rehabilitación. L de Ever. Busqué en internet con mi empleador y me salió que es hígado en alemán. ¡Qué cosas! Pero al parecer es el nombre del señor sueco que estudió esta enfermedad por primera vez. Aunque yo me siento bien, a pesar de mis limitaciones, quisiera que se investigase más el LON y que todos nosotros, los médicos, profesores y demás, estemos bien informados. Para eso se comenzó. Y en este punto fue donde Asanol pues empezó a funcionar en el año 2010. Actualmente estamos en el año 2018, es una asociación muy joven, apenas tiene 8 años de vida. Como habéis visto en el vídeo, bueno, pues se ha comentado, se ha intentado matizar la idea de una enfermedad poco conocida, poco investigada, poco divulgada y bueno, además
que todo eso es cierto y es así, pues se han introducido algunos elementos como las fotografías que yo he usado antes para explicar cómo es la visión de una persona afectada por esta patología y el uso de los contrastes. Bueno, vamos a ir con eso porque también me parece muy interesante que sepáis desde vuestra carrera y vuestra posición cuáles son los elementos que pueden ayudar a que una persona con este tipo de patologías, con baja visión o concretamente con esta enfermedad poco frecuente, puedan tener una vida lo más normalizada o lo más inclusiva posible. Aquí, por ejemplo, tenemos unos vasos de colores en el margen izquierdo inferior de la diapositiva y todo tiene un porqué. Cuando comenzamos a convivir con la enfermedad, tenemos que observar qué tipo de herramientas, qué tipo de elementos podemos incorporar a nuestra vida para que nos faciliten nuestro acceso al trabajo, nuestra vida, nuestra relación en casa, dónde colocamos las cosas, cómo las colocamos, cómo sabemos dónde tenemos las cosas si no las vemos, ¿no? Pues en el orden de una mesa, por ejemplo, si visualizáis el plato, los cubiertos a los lados, el vaso siempre suele estar en el centro, a un lado, derecha-izquierda, pero siempre delante del plato. En el caso de que el vaso sea transparente y el agua también lo es, pues se convierte para nosotros en algo invisible. Pero claro, cuando yo en mi caso me di cuenta de los vasos de colores, pues automáticamente estamos proporcionando algo de color a la mesa y estamos identificando dónde tenemos ubicado el vaso. Con lo cual, aunque la visión sea grave, pero siempre tendremos un punto de visión en el ojo que nos permita ubicar esa mancha donde tenemos ese vaso. Son elementos que incorporan seguridad, que refuerzan nuestra autoestima al saber dónde tenemos dispuestos los distintos elementos en la mesa. El ejemplo del reloj es, como habéis visto en la imagen del vídeo, un ejemplo sencillo de lo importante que son para nosotros el contraste en las imágenes. Unos números bien representados, con un alto contraste en negrita, un fondo blanco y donde las flechas también están bien posicionadas con un color negro intenso. Si las flechas o los colores tuvieran un tono pastel, un naranja pastel, un amarillo pastel, serían imposibles de identificar con nuestra agudeza visual. Otro de los elementos que usamos diariamente es la típica lupa que aparece en el margen izquierdo, una lupa más moderna, tipo bolsillo, arriba, y lupas también, pues indudablemente mucho más actuales, como es esta lupa electrónica que tenemos en el centro de la imagen, la parte derecha, donde este tipo de utensilios ya incluso nos permiten cambiar el contraste. Aquí vemos un fondo blanco y una letra negra, y las lupas actuales electrónicas ya incluso permiten variar el color. Por ejemplo, usar un fondo negro y una letra blanca. Según la agudeza visual de la persona afectada por esta patología, como os decía, y según el resto visual que tenga, en muchos casos será usuaria de bastón y tendrá que leer y escribir con el sistema Braille. Aquí también, dependiendo de la agudeza visual y de la incorporación de la persona al uso de las nuevas tecnologías, pues los GPS no solamente valen para las carreteras, sino para desenvolvernos como viandantes por la calle, ¿no? Para transitar desde un origen hasta un destino. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a un lugar que no conozco y como tampoco llego a ver el cartel de la situación de la calle por la que estoy pasando, sí que utilizo el GPS muy a menudo, me pongo los auriculares, pongo origen y destino y me va verbalizando el itinerario que tengo que marcar. A 200 metros gire a la derecha, a 50 metros gire a la izquierda y en 10 metros ha llegado a su destino. Sin duda es una herramienta bastante interesante que facilita mucho nuestra vida para los que vemos poco o para aquellos que no ven nada. Y a la derecha vemos una telelupa. La telelupa es un aparato que se puede adquirir de forma privada o si estás afiliado a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, mientras que estás estudiando o estás trabajando, te lo concede a modo de préstamo en el periodo académico o en la etapa laboral. Tiene un atril donde situamos ese libro o ese folio que sale aumentado con un zoom bastante importante según la necesidad de cada persona. Es aleatorio, se puede elegir el tipo de tamaño de la letra en la pantalla que vemos arriba. Como veis, se trata de un tipo de elementos muy variados
que podemos adquirirlos y hay otros que somos nosotros con nuestra experiencia personal los que vamos acomodando nuestra agudeza visual, nuestra situación visual con los elementos que podemos tener a nuestro alcance, ¿no? Como es el caso de los vasos o el alto contraste a la hora de utilizar nuestra visión en distintos órdenes de la vida. Vamos a hablar ahora de un asunto importante que es el tejido asociativo. Aquí vamos a hablar de ASANOL, vamos a hablar de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. En el caso de América Latina es ALIVER, que es la Alianza de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes, ALIVER, y vamos a hablar también de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. En el caso de FEDER, FEDER tiene más de 300 asociaciones vinculadas a la federación. ASANOL forma parte de FEDER. Según distintos estudios que FEDER ha publicado recientemente, estos datos son bastante actuales, deciros que para más del 45% de las asociaciones que forman parte de la Federación Española de Enfermedades Raras carecen de trabajador social y solo un 14% lo ven importante. Fijaros qué curioso, ASANOL sí tiene tanto psicólogo como trabajador social, en este caso son dos profesionales, dos mujeres, y la atención psicológica es fundamental para estas enfermedades poco frecuentes y por supuesto el trabajador social también es importante, ya que es la persona que recepciona y articula los servicios y atención que puede recibir tanto la persona afectada como las familias. Desde el punto de vista de la comunicación, fijaros este dato, para el 68% de las asociaciones vinculadas a la federación no es importante el hecho de comunicar, el hecho de ser visibles. Cuando estamos dentro de un gremio de enfermedades raras, poco conocidas, enfermedades minoritarias y que, bajo mi punto de vista, quizás por mi faceta de periodista y mi trabajo en el ámbito de la comunicación, sí que es importante ser visible, sí que es importante compartir experiencias, situar a las asociaciones y a las administraciones públicas de cuáles son nuestras necesidades para, en la medida de lo posible, prestar un servicio y una atención adecuada a nuestros afectados y afectadas. Hablamos también de recursos comunicativos, como pueden ser una página web, que es un recurso usado por el 81% de las asociaciones. Luego también están los blogs, que ya entran en un porcentaje menor, llegamos al 46%. Y en los últimos años, según los estudios de la Federación Española de Enfermedades Raras, se viene usando en mayor medida el correo electrónico entre las asociaciones. Hablamos también de otro recurso gratuito, pero quizás no bien aprovechado, y esto es un añadido mío. Hablamos del uso de las redes sociales. Facebook en España se usa por parte de las asociaciones vinculadas al movimiento de las enfermedades raras tan solo en un 82%. Twitter se usa en un 58% y Skype en un tanto por ciento incluso menor. Hablamos de redes sociales que son gratuitas y que, bien usadas y bien gestionadas, nos permiten comunicar muy bien qué es lo que hacemos, dónde estamos y cómo podemos prestar servicio a las personas afectadas. Y pongo también como ejemplo una red social específica que es BriarConnect, que es una red social a día de hoy bastante poco usada y bastante poco conocida entre las asociaciones del sector de las enfermedades raras. Desde el punto de vista económico, muchas asociaciones afirman no percibir ningún tipo de ayuda, aunque la soliciten, y otro porcentaje de las asociaciones reciben un 40% y lo afirman o lo justifican diciendo que estas ayudas son muy escasas para la cantidad de recursos que necesitan en su día a día, en la gestión de la asociación. Lo mismo ocurre con las entidades privadas. Hay una carencia, hay una falta de donaciones, de patrocinios por parte de empresas privadas y si hubiera más tanto ayudas económicas públicas como privadas, quizás las asociaciones podrían gestionar mejor sus recursos, indudablemente.
Hablamos ahora de la relación con otras entidades, ya sea de la misma índole, en este caso visual, si hacemos referencia a Asanol, o con otras de otras patologías poco frecuentes. Hablamos de que la interacción es buena, es intensa en algunos casos, y en el marco internacional, relaciones entre España e Iberoamérica hablamos de un 45%, y de España con resto de asociaciones europeas hablamos de un dato algo mayor, del 60%. Esto es muy interesante, ya que compartimos ideas, gestionamos proyectos compartidos, y la información, por supuesto, se comparte entre unos y otros. Hablamos también de las prioridades de las asociaciones en España, los recursos materiales y tecnológicos. Hablamos también de los recursos humanos y, por supuesto, hablamos también de los recursos económicos, los que permiten levantar los proyectos. También, entre esas prioridades, hablamos del servicio de información o de orientación que ofrecen las asociaciones como algo importante, y hablamos también de la realización de encuentros y asambleas por parte de estas asociaciones. Por ejemplo, en el caso de Asanol, realiza un encuentro al año con familiares y afectados. Por ejemplo, en este año 2018, en los años pares, los encuentros son sociales, familiares, con actividades, ocio, algún tipo de experiencia, etcétera. Y en el caso de los años impares, como el año que viene, el 2019, los encuentros son clínicos. Traemos a médicos, investigadores, ya sea desde dentro o desde fuera de España, para que compartan con nosotros, con las familias, con los afectados, con las personas interesadas en estas patologías, cómo van sus avances, cómo van los posibles tratamientos y cómo van sus ensayos. Hablamos también de las necesidades sociosanitarias. Bueno, la principal de ella es llegar al diagnóstico, tener un diagnóstico certero y rápido en el tiempo, ya que en el campo de las enfermedades poco frecuentes los diagnósticos suelen ser muy largos, incluso se diagnostica de patologías que no tienen nada que ver con la realidad, con lo cual esto provoca que al final las familias y las personas afectadas tengan que salir de su ubicación y viajar fuera en busca de expertos reales que sepan dar con la causa, con el origen de lo que está sucediendo en casa. Hablamos también de esas necesidades sociosanitarias, hablando de los medicamentos huérfanos, de esas necesidades de encontrar terapias, acceso a medicación y un avance importante en las investigaciones. España viene de un proceso de crisis importante donde estas tres últimas condiciones, la investigación, los medicamentos y las terapias, pues han sufrido un recorte muy importante, y ahí los principales afectados, por supuesto, han sido las personas que conviven con estas patologías, y por supuesto también las familias, que en algunos casos pues han tenido que comprarlas fuera, los tratamientos, o ellos mismos, a través de sus asociaciones, han tenido que realizar proyectos importantes para recaudar dinero y ser las asociaciones las que gestionen eso que antes siempre hacía la administración pública. Hablamos ahora del tejido asociativo. Permitidme en este caso que ahora beba un poquito de agua. Vamos a hablar a continuación, hemos hablado del caso de FEDER y Asanol, y vamos a hablar ahora de ONCE y Asanol, los proyectos y la vinculación de las patologías muy próximas al campo que estamos ahora mismo, ¿no? Hablando del enfoque visual y el enfoque social de estas enfermedades. Para que una persona pueda estar dentro de ONCE, se pueda afiliar, tiene que tener una agudeza visual igual o menor al 10%, una agudeza visual muy pequeñita. Ahí entramos en déficit visual grave o ceguera. Las personas que tienen baja visión pueden pertenecer, se pueden asociar a otro tipo de ONGs, pero no tienen ni la trayectoria, ni la fuerza, ni los expertos profesionales que tiene la ONCE. La ONCE tiene sus estatutos desde sus orígenes y tiene estipulado ese 10%. En el caso de no poder formar parte de ONCE, habrá que formar parte de otras asociaciones que dependen de subvenciones y de otro tipo de
protocolos. La ONCE, entre muchas de las situaciones positivas que tiene, concede material y profesionales específicos para la etapa académica y para la etapa laboral. Vamos a hablar sobre ello. La ONCE cuenta con un protocolo de bienvenida, de recepción para la nueva persona afiliada con esa limitación grave o ceguera total. Es el trabajador social o trabajadora social la que realiza ese proceso de bienvenida, la que informa a la persona según pues si está estudiando, si está en un proceso de trabajo o está jubilada, de cuáles son las opciones que tiene dentro de la ONCE. Personas profesionales en la etapa educativa para orientar, para ayudar a que esa inclusión educativa sea pues real, tenga sus ventajas y no tenga los obstáculos de no existir la ONCE. La etapa laboral es exactamente igual, orientadores laborales, técnicos de empleo, de movilidad, para que la persona pueda llegar a su puesto de estudio, de trabajo, adaptaciones, y en esa etapa donde la persona está jubilada, pues ofrecerle aspectos de ocio indudablemente importantes y beneficiosos para las personas. Algunos de los aparatos, utensilios y profesionales, bueno, pues como hemos visto y hemos mencionado antes, la lupa televisión o la telelupa. Hablamos de escáneres que poniendo el papel escanea y a través de un OCT pues convierte el texto en sistema Word y podemos escucharlo y trabajarlo en el ordenador. Y también profesionales que pues nos enseñan a leer y escribir en braille. Aquí estoy vinculando a profesionales que, según nuestra agudeza visual, pues van a recomendarnos qué tipo de aparatos vamos a usar y necesitar. Vamos a tener instructores que nos van a decir cómo usar ese material y vamos a tener profesionales que, según nuestra agudeza visual, nos van a decir, bueno, pues tú puedes usar la vista o vas a usar los dedos para empezar a leer en braille. Del mismo modo, en la etapa laboral, si la enfermedad llega en esos momentos de la vida donde tenemos un puesto de trabajo y nuestra situación en ese campo, en ese sector laboral está normalizado, si podemos, si la empresa nos permite seguir trabajando y haciendo nuestras funciones, la ONCE nos dará pues un tipo de material para continuar trabajando en ese puesto habitual. En el caso de que no podamos, porque sea un desarrollo técnico, porque seamos conductores de autobús o nuestra vista sea muy importante para ese puesto de trabajo, la empresa puede reubicarnos en otras funciones o en el caso de que sea imposible, la ONCE, a través de sus orientadores, buscará la opción de distintas ofertas de empleo que puedan aprovechar nuestro conocimiento y experiencia a través de la ONCE y las distintas empresas de ONCE. De esa forma nos reubicamos y seguimos trabajando en el sector laboral y seguimos siendo productivos. Desde el punto de vista de los estudios que realizan las personas afectadas por la neuropatía óptica de Leber, sí deciros que nosotros somos más de letras que de ciencias, estudiamos más carreras de humanidades como psicología, periodismo o magisterio. ¿Por qué? Porque son carreras menos técnicas, nos permiten desarrollar mucho mejor la memoria y lo normal, según los porcentajes, es optar a este tipo de titulaciones académicas. Hay otras personas que no, que optan por carreras técnicas, pero sí que es cierto que nos decantamos en mayor medida por este tipo de estudios. Cuando el desarrollo de la enfermedad llega en una edad adulta, cuando estamos trabajando y limita nuestro acceso a ese trabajo de una forma normalizada, solemos decir que la enfermedad modifica nuestra hoja de ruta. Acaba de modificar nuestras aspiraciones, ese recorrido que teníamos en la vida. Y a partir de ese momento, pues tenemos que optar a otros itinerarios. Hablamos del ocio. Desde la propia asociación sí que queremos fomentar
el tiempo libre y el ocio entre las personas afectadas por esta patología poco frecuente, y sí comentar también que la ONCE sí que ofrece una cartera importante de actividades de ocio, como pueden ser viajes, acceso a nuevas tecnologías y su aprendizaje, así como excursiones o actividades deportivas de distinta índole, que nos permiten pues tener contacto con otras personas, compartir experiencias y salir de casa. Que hay gente que esto de el desarrollo de la enfermedad, pues hay que decir también que lo llevan mal, y sí que es importante pues salir y ver la vida pues desde otros puntos de vista y aprender a convivir con esta nueva situación. Permitidme ahora que a dos voces, la mía y sobre todo la de mi mujer, que me va a ayudar ahora a leer y comentar estas diapositivas, comparto con vosotros algunos avances, no todos, algunos avances sobre las respuestas cualitativas que he recibido en entrevistas personales a afectados, a madres, padres, a hermanos y parejas de personas que conviven con esta patología poco frecuente que lleva por nombre, que seguramente no lo he dicho hasta ahora, la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Vamos a conocer las respuestas que han dado las personas afectadas a las siguientes preguntas. ¿Cómo asumió tu madre la enfermedad? Hay respuestas que muestran resignación, hay respuestas que muestran que ya lo sabía, que se vivió mal porque no lo mostraba, ni lo decía aunque la persona lo sabía, la persona afectada lo sabía. Respuestas que muestran que las madres no bajaron el nivel de exigencia en cuanto a normas y estudios, pero que la preocupación era evidente y que nunca le he dicho que ella fuera la causante. ¿Cómo se vivió la enfermedad hereditaria en el entorno familiar? Hay respuestas que muestran que con naturalidad, porque ya había más casos en la familia, de forma natural. Al ser pequeña no recuerdo grandes cambios ni trastornos, aunque sé que algo costó sobre todo a mis padres. Mis hermanos y primos visitaron más frecuentemente al oftalmólogo, todos comenzaron a pedir información, teníamos un hermano de mi abuela con baja visión, que no se sabía bien qué era Leber. Al ser hija única, mis padres se volcaron mucho en mí, así que ellos, entre comillas, sufrieron más que yo. Continuamos. Intentamos reaccionar de la mejor manera, tratando de asumir la circunstancia de la ceguera e integrándola en la vida cotidiana de la familia, con el ánimo de normalizar la situación y continuar con los estudios. La familia ha estado a mi lado en todo momento y me ha sido un apoyo fundamental en el periodo de adaptación. Hemos tenido muy claro que la aspiración era que, a pesar de la discapacidad, pudiese vivir de forma independiente y continuar realizando el proyecto de vida que escogiese. En todo caso, evidentemente los primeros días son de incertidumbre y cambios inesperados que afectan a toda la familia. Tal vez exista al principio una tendencia a la protección del afectado, reacción bien natural por otra parte. Otra pregunta hace referencia a cómo recuerdas la explicación del médico. Hay quien dice que hubo pocas explicaciones, pero conocía bastante por los afectados que le precedieron. En mi familia han convivido con la enfermedad por tener hasta 13 casos. Ha habido un peregrinaje de primos por diferentes clínicas, diferentes países, buscando nuevos tratamientos e investigadores. Se hace referencia a que la información que se dio no fue muy detallada. También es verdad que hay información que llegó en el año 82, en años donde no había casi información, donde no había casi estudios. Eso algo ha cambiado. Hay quien dice que no fue nada claro la explicación que dio. ¿Qué tipo de apoyos visuales utilizas? Sobre todo empleo el VoiceOver y el JAWS. El contraste me resulta muy útil. Para usar el ordenador utilicé un programa llamado ZoomText, pero hoy no necesito apoyo o ayuda para realizar las actividades diarias normales de una persona debido a la gran mejora que tuvo en visión. Hay quien dice que gafas exclusivamente, a veces lupa, y claro, aumento de letras siempre en dispositivos electrónicos. Aquí estamos hablando de los dispositivos de Apple, que tienen unas medidas de accesibilidad bastante importantes en cuanto a los de Android, y hemos hablado también de ZoomText, que es un programa, al igual que el JAWS, que facilita la ONCE a sus afiliados, pero que en el mercado pues también se puede adquirir. Lupas, ampliadores en el ordenador, zoom de la cámara del móvil, siempre estoy en continuo aprendizaje, ninguno de momento puedo valerme. Para movilidad utilizo mi perra guía, utilizo el VoiceOver, igual que en el móvil, también tengo una telelupa para cosas puntuales.
Vamos ahora hacia las respuestas de los padres y las madres. ¿En cuánto tiempo se alcanzó el diagnóstico? Hay quien habla de pocos meses, hay quien habla de días al tener antecedentes, hay casos en los que además hay previos otros diagnósticos. Hay madres que indican que fue más de un año en alcanzar un diagnóstico, pero incluso hay gente que nos habla de años. ¿Cómo recuerdas la manera en la que el médico te habló de la enfermedad? Fue duro porque el médico dijo: resígnese, no hay cura. Su hijo quedará ciego, y cuando le dije que tenía otros 2 varones me dijo que igual iban por el mismo camino. Y en ese momento mis 2 hijos están sanos, siguen estándolo. Hay padres que recuerdan como algo inesperado a pesar de los antecedentes. Hay madres que lo recuerdan con angustia y con miedo ante el futuro, como una mala noticia por la inquietud sobre el pronóstico y sobre la calidad de vida de sus hijos. Sobre el proceso de asimilación de la patología. Empezamos con respuestas que han dado diferentes madres. Terriblemente mal, tener que aceptar algo que sin saber por qué le ha tenido que tocar a él y no a mí. Muy largo, todavía no lo hemos asimilado. Me volcaba en hacer para no parar, para sentirme útil, ayudar y supongo que no pensar. Quería que continuara haciendo su vida sin dejar de hacer las cosas que él hacía. Los padres, algunos de ellos responden esto: difícil, duro de inicio y de esperanza posterior tras el estímulo de otros familiares ya afectos. Aún hoy no la tenemos asimilada, complejo, aunque él fue el primero en llevarlo aceptablemente bien, y si él, que era quien lo sufría, lo encajaba, los demás, yo, lo tenía que aceptar. Sobre el día a día con el hijo o la hija afectado o afectada. Empezamos con algunas respuestas de las madres. Mi hijo es una persona muy independiente para todo, yo me hundí y él me mantiene a flote día a día. Feliz. Los 2 hijos que tengo están afectados y somos felices. Superado el tiempo de duelo, todo ha ido bien. Diferente a como lo era antes, como con más mimo, más cuidado. Con mi otro hijo siento que también ha sido diferente a como era antes, con miedo. Respuestas de padres. Bien, porque yo entendí que no debo sobreprotegerlo y debe continuar su vida. Ahora él tiene pareja. Yo quiero a mi hijo y nunca dejo de estar pendiente de él. Bien, lo tenemos asimilado y convivimos con ello. Hay un padre que refiere que el niño tiene una parte que le cuesta asimilar la enfermedad con esta edad. Se hace preguntas y compara la situación de un niño vidente con el que no lo es. Se le orienta y ayuda para que tome conciencia con su realidad. El problema está y existe. Sobre la condición genética de esta patología. Hay madres que refieren con incertidumbre porque tengo una hija que es portadora. Madres que refieren que como son varones y no la transmiten, están más tranquilas. Hay madres que ante esta pregunta refieren que como son varones y no las transmiten, están más tranquilas, aunque trabajar por Asanol para ayudar a los que siguen transmitiendo es importante. Hay una madre que dice: hubiera preferido no dejarle esa herencia, pero no me siento culpable. Hasta el debut de mi hijo no sabía de mi carga genética. De todas formas sé que tiene la enfermedad debido a mi herencia, y eso no me gusta. Algún padre muestra preocupación con la posible descendencia de su hija y la posibilidad de que su mujer y su otro hijo se conviertan en sintomáticos. Un padre dijo que hemos tomado conciencia de la condición hereditaria y aún así tratan de vivir con normalidad. Y hay un padre que muestra su confianza en la ciencia. Respuestas sobre el futuro de la patología. Hay madres que creen que hay esperanzas para la curación, para la no transmisión, aunque saben que puede que no sea en un plazo breve. Según ellos, su conocimiento, según los médicos, su conocimiento acerca de la patología es escaso y muchas veces no nos saben decir nada nuevo. Al considerarla una enfermedad rara, hay mucho que investigar. Hay padres que, aunque dicen que en este momento no hay cura, no viven pensando en lo que puede pasar. Es de aplaudir que sean los afectados, dice otro padre, y los familiares y los amigos los que den batalla en este tema como en otros muchos. Hay un padre que refiere 2 puntos esenciales. 1. Descubrir el mecanismo de paso de portador sano a enfermo para adecuar tratamiento específico. Y 2. Modificar la carga mitocondrial enferma por carga mitocondrial sana en óvulos de madres afectas y portadoras como curación.
sobre las barreras del día a día. ¿Qué dicen madres y padres? Hay madres que refieren que sus hijos son felices, aun con un plus de dificultad, por lo que valoran más las cosas. Hay madres que dicen que no es tan bueno como sus hijos lo hacen ver. Y hay madres que dicen que sus hijos tienen una vida completamente normalizada. Hay padres que refieren cierta normalidad, aun con limitaciones, que esas dificultades que otras personas no tienen, a él le cuesta más trabajo hacer ciertas tareas que a otros no. Actualmente hay padres que refieren que sus hijos tienen las mismas dificultades que una persona normal. Respuestas ahora de hermanos y hermanas. Dudas sobre esta patología. En la actualidad creo que, como todos, o si no la mayoría, los afectados de una manera o de otra por la enfermedad tienen todo tipo de dudas. A pesar de ello, sigue confiando en que llegue cualquier avance y en cualquier ámbito. Hay muchas incógnitas, como por ejemplo si va a mejor, si puede ir a peor, si yo también puedo padecerla o si soy portadora. Hay quienes que manifiestan dudas las habituales, la causa del debut de la enfermedad, elementos o hábitos que la pueden retrasar o impedir, medicamentos que puedan ser útiles para ello. Hay quien refiere que le preocupa el futuro, el que más familiares debuten o que cuando sea madre su hijo debute y aún no se esté investigando lo suficientemente sobre el LON. A continuación, y ya por último, las respuestas de las parejas. ¿Cómo recibiste la información sobre esta patología? De forma natural, en los inicios del noviazgo, a través de mi pareja y a través de afectados y familiares de ASANOL, que es la asociación a la que él pertenece. Cuando nos conocimos sabía que tenía un problema de visión. A medida que los días fueron pasando, él me fue explicando más concretamente en qué consistía la patología, qué manifestaciones tenía y cómo le afectaba en su día a día. ¿Qué dudas o incógnitas tienes con respecto a esta enfermedad poco frecuente? Otras patologías asociadas que aún están sin estudiar. También el desarrollo de la patología, porque aunque los estudios apuntan a que no existe un empeoramiento a largo plazo, los estudios profundos sobre la patología no tienen más de 30 años, por lo que falta perspectiva. Lo que en realidad ve, lo que en realidad necesita. Ayuda mucho el estar en contacto con afectados mayores, que muestran que no hay deterioro con la edad, pero aún así tengo dudas con respecto a si mi cuñado o mi suegra pudieran desarrollar la patología y cómo reaccionarían si eso pasara. Más que nuestra ayuda, que por supuesto la tendrían, sé que contarían con personas que en la asociación sabrían interpretar lo que sienten por lo que vivieron en primera persona. ¿Cómo observas la evolución de tu pareja con la neuropatía óptica hereditaria de Leber? En su vida diaria llevaba mucho tiempo adaptada cuando lo conocí. Ahora su esfuerzo se centra en ayudar a otros y a otras personas en este proceso. Es admirable cómo ha asumido su enfermedad. Ahora bien, su sensibilidad se ha multiplicado por 10. Por lo que comentan los médicos hay una leve mejoría, aunque yo lo veo como siempre. Yo le he conocido ya con la enfermedad, ya aceptada y con muy buen manejo. Sé que ha tenido limitaciones, pero sobre todo las que otros le han puesto. ¿Habláis en vuestro día a día sobre el LH-ON? Sí, es inevitable comentarlo de vez en cuando. No mucho, fue un momento importante cuando empezamos a intimar en nuestra relación de pareja, sobre lo que vivió y cómo lo vivió él y cómo lo ha vivido su familia. Hay quien dice que ahora no tanto como al principio. A veces se hace la víctima y me recuerda que es ciego, como si yo no lo supiera. Está muy ilusionado desde que conoce a ASANOL, porque dice que le hace bien conocer a gente que padece lo mismo que él. Y con esto, con estos testimonios, con estas experiencias de vida, finalizamos esta presentación. Hemos hecho un recorrido para conocer cuál es el origen y la causa de esta enfermedad que afecta principalmente a la visión. Hemos podido ver cómo es la visión de una persona con neuropatía óptica hereditaria de Leber. Hemos compartido también a través de la historia de Juan, a través de ese vídeo, cuál es
son las inquietudes, las necesidades o las dudas que presenta esta enfermedad minoritaria. También hemos compartido cuáles son las herramientas, los trucos que una persona con esta enfermedad desarrolla para que su día a día pues sea algo mejor, sea más cómodo, ¿no? Su día a día se pueda enfrentar de una mejor manera. Y hemos conocido esa parte que a veces es invisible, no se ve, son conversaciones de pasillo, donde la gente pues pregunta cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones con respecto a una enfermedad que llega sin avisar. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, gracias a la FES de Iztalaya por invitarme a este segundo simposio sobre discapacidad visual. Y una vez más, tenéis el correo electrónico que aparecía al inicio de la presentación y os doy las gracias y os felicito por celebrar una segunda edición de este simposio sobre discapacidad visual. Me despido desde Madrid, desde España, felicitándoos por este gran trabajo y deseando que nos podamos conocer y ver en persona en una próxima ocasión. Gracias de corazón por vuestra atención. Buen día.